Bueno, señores, señoras, señores, qué gusto saludarlos. A ver qué dice Ana Francis. Detente, enemigo, que el corazón. Me detendré de Detente, como el del presidente. totalmente. Tienes el micrófono apagado, querido. Perdón. Aquí está su detente original, Muy que bien. había yo prometido hace 2 o 3 semanas. Ah, bueno, yo no estaba al tanto de esa promesa, pero me parece estupendo que siempre los detentes son necesarios en determinadas circunstancias. Oigan, qué contento estoy. Le dije a Julio, nunca me invitas a la mesa del más allá. Y me dice, pues a ver, condúcete una, a ver qué pasa. Bueno, Oye, ahora va a ser otro detente. Cuando Claudia detente el poder, imagínate. exacto, ese Exacto, es ese va a otro ser otro detente. detente. Exactamente. Qué gusto, querido Fer, Ana Francis, Horacio. Qué gusto, Fer, qué gusto estás Hola. acá, qué Me voy a gusto, quitar Ana Francis, qué gusto, Fede. esta camisa fifí, me voy a poner una playera del juguete rabioso apenas tenga la Y oportunidad. O nos encueramos como Horacio, así mira, así Sí, de. hay que Un poco encuerarnos más todos allá. ya. Bueno, hasta ahí nada más. Queridos, ¿cómo están? ¿Cómo van sus vidas? ¿Cómo van sus cosas? A ver, el que quiera empezar, de un pequeño panorama personal de sus sueños, ilusiones. ¿Cómo van? Ya, ahora sí ya sabes de qué lado estoy, ¿verdad? No, Federico, no nos avientes la bolita así porque no estar pateando. Dinos, o sea, ponnos contra la pared, amigo, Contra porque la pared. Querido Horacio, ¿cómo van ahora, tus proyectos? pues mira, ya que ya se convirtió la hora del más allá, va a ser va a ser la mesa del ahora del más allá. No, pues mira, ha sido una semana vertiginosa totalmente otra vez. Cada semana parece que no va a venir, no van a venir cosas impetuosas, vertiginosas, Híjole. pero cada vez está más y más y más y más y la izquierda muestra tantas aristas, tantas caras diferentes, ¿no? Caras vemos, izquierdas no sabemos, de veras, ¿no? Y en izquierda se rompen géneros, le decía yo a Marta Olivia hace rato, eh, viendo la cuestión de que sí, colegas que siempre se han demostrado de izquierda, porque somos de izquierda todos, pero hay muchos matices y muchas maneras de ver que militarización o no, que reforma judicial sí o no, qué es lo importante. Yo lo único que quiero sacar como una conclusión, porque también oyendo a Daira, Daira, ¿verdad? Qué inteligente mujer con la entrevista que le hiciste ahorita, hace ratito, sabiendo tanto de la cuestión de militarización y tanta gente que he escuchado a partir de la cuestión de la reforma judicial, que son abogados además, y son prominentes abogados. Mira, nada más voy a voltear mi cara al principio del sexenio, cuando Andrés Manuel López Obrador se reunió con los legisladores de la primera legislatura de este sexenio, de los diputados y de los senadores, y les comentó que había encontrado el país 5 o 10 veces peor de lo que se había imaginado, que le dejaron un verdadero cochinero y que gracias a eso, supongo yo, ahora sí como ciudadano, no como abogado, no como especialista en militar, yo soy especialista en música y punto. No me interesa, digo, no me interesa ser especialista de lo demás, pero sí soy un ciudadano que ve esto como una salida que tuvo el presidente muy, en verdad, pero muy lógica, y fue su última salida, o más bien la única salida que pudo tener para poder corregir este país que venía cayéndose a pedazos en verdad, y no se lo reconoce en la derecha, nunca se lo va a reconocer, obviamente, pero lo único que tuvo que hacer con tantas cosas, como los fideicomisos, como la cuestión de la Guardia Nacional, la seguridad, bla, 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 es tratar de, donde pudo, rápidamente o lo más asertivamente posible, sin que se viera como un dictador, porque de eso se cuidó mucho, obviamente, de respetar su integridad democrática, la entidad que lo llevó al poder, esa legitimidad que lo llevó al poder, hacer una tabula rasa de cosas que primero le dieron a mucha gente en la torre, bueno, lo que todo el mundo le aprobó, que fue el huachicol, pero también lo de los fideicomisos, pero también pues ya la reforma judicial que está ahora, y pues la Guardia Nacional, o sea, aquí con la seguridad no le quedó de otra más que hacer eso, una tabula rasa y decir, Guardia Nacional, ni modo, al ejército.
nos guste o no, había prometido que no, y mucha gente se lo achaca, pues sí, porque no sabía bien cómo estaba la cuestión de la seguridad tan comprometida y tan hecha una mierda como estaba. Entonces, órale, el ejército, empoderarlo y mantenerlo realmente fiel y ser un comandante de las Fuerzas Armadas con autoridad, como lo espero que sea Claudia, también, Claudia Sheinbaum. Y pues eso, nada más, ¿no? Tuvo que hacer medidas drásticas que no draconianas, que no totalitarias, que no absolutistas, que no dictatoriales, pero que son medidas, la reforma judicial es una medida necesaria para poder salvaguardar la integridad de los tres poderes, no nada más del poder ejecutivo o del poder legislativo, y además lo escogimos todos, así es. Entonces, esta semana ha sido para mí una semana de mucha reflexión de por qué AMLO hizo las cosas como las hizo y por qué hay muchos matices de ver esto como si una cuestión que podría no convenir al país, pero la tabla rasa que hizo Andrés Manuel con estas cuestiones ha sido implacable, ¿eh? Y ha sido verdaderamente, creo yo, asertiva para lo que necesitaba el país. Muy bien. Sí, yo había planteado un inicio de conversación más personal, porque les confieso que estoy un poco saturado de la política. En algún momento Bueno. quiero volver a la música, quiero volver a la poesía, quisiera hablar con Horacio de Mozart, con Ana Francis de teatro, con Fernando de poesía. Pero bueno, es un programa político ese también. Entonces, bueno, sigamos en la línea de Horacio. ¿Por qué hizo las cosas? ¿Por qué hizo las cosas AMLO como las hizo, Ana Francis? Pues supongo que son las preguntas que todo el mundo nos hacemos en estas últimas semanas, que hay un gran componente de cariño y de emoción en quienes formamos parte de la Cuarta Transformación y que existen estas preguntas y sin duda la de la Guardia Nacional es una y es fuerte. Y yo pues creo que me quedo con esta idea y más también pues desde que soy parte del servicio público me quedo em, con esta idea de elegir entre inconvenientes. Em, pero hablando de poesía y hablando de música, eh, por ejemplo, te cuento una bonita anécdota con la Guardia Nacional que estaba yo en Tijuana con mi esposa que fuimos a visitar una amiga allá en Ensenada y entonces íbamos a tomar el avión en Tijuana y entonces teníamos un ratito libre, fuimos a la playa, a esta parte donde está la mera frontera que es tan fuerte, tan impactante y tan llena de riqueza cultural y artística que hay cosas ocurriendo ahí. Y estaba justamente una orquesta como de salsa de la Guardia Nacional. Y aquello era un pachangón loco. Em, y ese tipo de cosas siempre me conmueven mucho. También como diputada me tocó solicitar pues a la Orquesta de la Policía de la Ciudad de México, que tiene varias orquestas de distintos estilos musicales, tiene una cosa para niños, música para infancias y así, súper divertida. Y cada vez que los veía tocar, yo me preguntaba, ¿y entonces qué? Yo me hago policía, no sé qué. Y ya dentro de la policía voy y digo, ¿cómo se le hace para pertenecer a la orquesta y tal? Y ahora que estoy en esta sintonía absoluta cultural, em, pues todas mis propuestas también hacia el interior de las instituciones tienen que ver con, ajá, está padrísima tu institución, pero ¿no te encantaría hacer una compañía de danza ahí adentro o una orquesta ahí adentro o una compañía de teatro ahí adentro? Para que la gente que está ahí adentro, dentro de sus horarios laborales y dentro de todas las cosas que tiene que hacer, le toque hacer lo que le toque hacer dentro de la función pública, pues pueda también desarrollar estas otras inteligencias que te da las disciplinas artísticas. Y pues claro que la combinación de experiencias en relación me parece que la combinación de experiencias en relación a la Guardia Nacional hasta ahorita va en un saldo positivo. En la Ciudad de México creo que tiene una distancia súper respetuosa. Vimos que tuvieron que intervenir en el metro un tiempo y después salieron y no los hemos vuelto a ver más ahí. O que intervienen en ciertos espacios cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana pide ayuda, generan estas conexiones, etcétera, y va. No estamos hablando de una policía, la de la Ciudad de México, pues que funciona bastante en relación a unas otras policías. Lo cierto es que la realidad del país es bien compleja, ¿no? Um,
Creo que lo que quiero decir con toda esta perorata es que las cosas no son blanco y negro, que las instituciones están llenas de personas con aspiraciones, con sueños, con mística, y también de personas horrorosas y con costumbres horrorosas, pues, ¿no? Y creo que en una discusión de izquierda sana, en una discusión de izquierda ya en los niveles en los que está México de pedagogía política, de compromiso, de discusión, de pasión, me parece que ya hay que llevar justamente la conversación hacia otras complejidades, pues, ¿no? Y entender que las resoluciones que se tomen, o sea, es un poco como la reforma judicial que se aprobó es la mejor, pues es la mejor posible en este momento. Vamos a ver a la hora de ponerla en práctica con qué problemas nos encontramos y a la hora de las leyes secundarias, las reglamentaciones, etcétera, pues con qué problemas reales nos encontramos. No va, o sea, esto no va a ser un paseo por las nubes, va a ser complejo, complicado, difícil. Hay muchas resistencias, costumbres añejas, etcétera. Lo que es muy cierto y en lo que todo el mundo coincidimos es que se necesitaba un sacudidón. Ya está el sacudidón. Entonces, en ese sentido, pues la presencia policial de una policía nacional, que es la Guardia Nacional, en muchos lugares del país, en donde las policías están tomadas por otros poderes fácticos, pues hace falta, yo pienso que sí, pero también esa pregunta la deberían de responder las personas de esos territorios que tienen esas necesidades. Eh, en fin, no es blanco y negro, pues, ¿no? Y creo que un gran acierto del presidente para acompañar esta serie de resoluciones ha sido el acercar al ejército a la gente, el acercar a la Guardia Nacional a la gente, es decir, que los miremos, los veamos y convivamos con ellos mientras hacen actividades que tienen que ver con el mejoramiento de la vida de las personas, ya sea rescatar a personas en un desastre natural y ayudar en todo lo que tiene que ver con la recuperación de ciertas áreas, o ya sea vendiendo el gas o acompañando a los camiones de gas, pues, ¿no? Para que pudiéramos tener un gas más barato y no esté controlado por un mercado que nada que ver con lo que la gente necesita. Este presidente que entiende que el precio del cilindro de gas es fundamental para la vida cotidiana de millones de personas, este presidente que entiende las pequeñas cosas que hacen que la vida cotidiana sea tantito más transitable y que contribuye a sacar a la gente de la pobreza, etcétera, etcétera, y que al fin y al cabo contribuye a la alegría y a la posibilidad también del disfrute de una orquesta, ya sea de la Guardia Nacional, ya sea de Pilares o ya sea de cualquier esfuerzo comunitario que se tenga para invadir de cultura el país, ¿no? Sí, coincido. También hay que hacer una apuesta a la alegría. Hay muchas sombras últimamente. Es imposible cancelarlas todas de un plumazo y ponernos unas anteojeras. Hay sombras y las habrá mientras haya dolor abierto, mientras Ayotzinapa no se resuelva, mientras tantas cosas sigan lastimándonos, pero también este pueblo tiene derecho, así como ha conquistado su dignidad, tiene derecho a la alegría. Yo creo que ese es un momento donde hay que festejar que una primera mujer presidenta que viene de la lucha estudiantil va a ser, además, científica, cosa que a mí particularmente me entusiasma, va a ser presidenta de México. Querido Fer, ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué AMLO hizo lo que hizo? Bueno, antes de decir o especular por qué AMLO hizo lo que hizo, Ana hablaba del gas y me acordé de una canción buenísima para ponerle buen humor a la tarde y al rato que acabemos de informarnos. Hay un grupo mexicano que se llama Los Pellejos, así. Qué buen nombre. Muy bueno. El mejor. Y tienen una canción que se llama así, El Gas. ¡El Gas! Y el coro es el grito del gas que escuchamos cotidianamente en nuestras ciudades. Entonces, no se la pierdan. Digo, esto nada más como un pequeño breviario cultural humorístico. Queridos, mira, la Guardia Nacional, la Defensa Nacional, nuestras Fuerzas Armadas, mi querido Federico, son el verdadero juguete rabioso. No, estás entrando, ese es un territorio muy complicado, porque el juguete rabioso tiene un símbolo muy particular. Mira, creo que lo que está pasando en el país me recuerda las etiquetas de algunos productos y algunas bebidas que dicen agítese antes de usarse. A mí me da la impresión que en muchos terrenos de nuestra vida política y social,
desde el triunfo de López Obrador en 2018, estamos estrenando México en muchos sentidos, en términos de derechos, en términos de oportunidades, en términos de nombrar cosas que antes no se nombraban. Entonces, creo que para poder usar el país en el mejor sentido de la palabra, es decir, ejercer nuestra ciudadanía en todas sus dimensiones, o por lo menos en todas las que imaginamos, quienes soñamos con un mejor país, necesita agitarse. No hay manera de que los cambios tan rudos que están sucediendo se den de una manera pacífica, sin brincos, sin gritos, sin sangoloteos, sin señores locos en el aeropuerto gritando la Noroña. Es decir, creo que más bien el presidente debió mandar pegar una etiqueta en cada puerta de este país que diga disculpen las molestias que esta revolución ocasiona, porque bueno, pues estamos viviendo eso y no tenemos nadie claro, salvo los profetas profesionales, que hemos escuchado muchos, incluso en espacios como este, que pues auguran una deriva autoritaria y una catástrofe. Yo como voy al día, como creo que deberíamos ir todos los que analizamos la realidad, no puedo anticipar un apocalipsis, amigos, porque el apocalipsis es en el que se encuentra actualmente nuestro sistema judicial. Entonces, yo ahora que hay incluso algunos queridos colegas o compañeros que han apoyado el movimiento y que ahora se sienten decepcionados o tristísimos, ¿qué pasó? Están hasta cambiando de bando, ya hasta los está invitando a las RAC y todo. Bueno, yo digo, realmente a ellos entonces lo natural les parecería que habiendo ganado una elección de la manera en la que se ganó y teniendo este aval del voto popular para realizar una reforma, entonces lo que tenía que haber pasado era que no se aprobara. ¿De verdad? Eso es lo que pasa por sus cabezas y eso es lo que para ellos significa que México sea democrático y que no sea autoritario. Puta, o sea, bueno, lo que me consuela es que si no pasara la reforma, pues solo esos 3 güeyes que hemos visto dar el viraje y todos los demás que ya estaban ahí, pues estarían muy tristes, o más bien estarían muy felices, pero estaríamos muy tristes millones de mexicanas y mexicanos. Wow. Oye, Fede. Dime, querida. Es que alguien aquí del público puso monocordio diagonal oráculo y yo pienso que podemos encontrar una palabra que sintetice ambos conceptos, pero más no sé. No, ayúdame, Fernando, no lo quiero hacer yo, porque monoráculo puede ser, monoculo suena feo, la verdad. No. Pero monóculo, bueno, es que ya existe la palabra, bueno. No, mejor déjalo así, Ana. Mejor creo que lo dejamos así. Oye, querido, no, bueno, yo creo que tocas un tema bien importante. Te juro que además era un tema que yo quería traer a esta mesa y me lo he pensado porque esta mesa cumple con una función que para mí es muy importante en el periodismo, que es la de cierta descompresión de ánimos que a veces pueden estar un poquito exaltados. Este es un encuentro donde el humor reina y donde reina el cariño y la visión también de que los artistas tienen sobre la realidad política. Pero bueno, lo tocaste tú, querido Fereos, es un tema que a mí me preocupa y lo planteo con apertura total cuando dices los que han dado el viraje, ellos. Espero que no me consideres a mí uno de ellos, pero hay mucha gente... No te vayas a poner el saco tú, porque no hablaba de ti. A mí no, pero ojo que cuando yo salía a decir, bueno, escuchen a Pérez Ricard, escúchenlo. Que perdemos con escucharlo, ¿no? Porque yo creo que... Unos minutos valiosos. No, está bien. No, yo creo que sí hay que leerlos a todos, coincido contigo, coincido. A mí lo que me preocupa, voy a decir lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que el estigma sustituya la argumentación, porque en el momento que se coloca el estigma sobre el saco de una persona, por ejemplo, un estigma que está muy de moda, que es muy gracioso hasta que te lo ponen a ti, que es el de progre buena ondita, porque ese y tantos otros, ¿no? Facho, de closet. Lo que ocurre ahí es que se cancela dentro del ámbito identitario gigantesco de la 4T a voces que dicen, no, yo estoy de acuerdo con la reforma del Poder Judicial, pero hay un aspecto que no me gusta. Yo estoy de acuerdo con que la Guardia Nacional adquiera un mejor dispositivo administrativo,
pero hay una cuestión que me preocupa. Entonces, a veces en estos momentos de gran énfasis político, donde un proyecto toma las cámaras, tiene una gran popularidad y conquista también la ilusión de tanta gente, esbozar una crítica te convierte en traidor. Y creo que ese es un camino que aconsejaría desde mi humilde posición no tomar, porque a nadie le hace daño que entre nosotros, sabiendo muy bien identificarnos, quiénes somos cada uno de nosotros, porque bueno, si traemos a Sergio Sarmiento acá que nos explique la realidad, aparte de tener un problema digestivo agudo, pues no nos va a convencer nunca. Pero entre compañeros empezar a señalar, no, a este no lo escuches, porque creo que es un camino peligroso. ¿Cómo ven ustedes eso? Pero todo depende, bueno, me tocaba a mí, entonces yo te Sí, quiero claro, por responder favor. eso, porque todo depende, mi querido Fede y mis queridos colegas, todo depende desde el ángulo y desde la posición en que lo emitas, el juicio. A ver, yo he sido muy crítico en cuanto a la cuestión del nombramiento de embajadores, en cuanto al buen trato del personal de carrera en la Secretaría de Relaciones Exteriores en este sexenio. He sido crítico también pues de muchos nombramientos en Morena, al cual no pertenezco, pero he sido crítico varias veces de cosas que a mí no me gustan, incluso el mismo apoyo a la cultura y a las artes adscritas a las bellas artes por el gobierno de López Obrador. No he estado de acuerdo, pero he estado de acuerdo con otras muchas cosas en cultura y que las he ponderado y se las he dicho en vivo a Claudia Sheinbaum en campaña cuando los artistas la apoyamos a ella. De lo que me congratulo y de lo que no. Uno tiene que tener una trinchera siempre, creo yo, desde donde lo dices. Hablando de Pérez Ricard, es que es muy significativo. Digo, yo no lo conozco y lo admiro mucho y lo respeto muchísimo, pero se me hizo ¿cómo se dice esta palabra? Un poco, ay, me la tengo en holandés, perdón, pero no la tengo en español, pero bueno. No sea payaso, no sea No, payaso. parece que sí, pero es que hay palabras que no son tan fáciles de A ver, encontrar. tú échale en Obvio, holandés y ahorita. evidente, que cae por su propio peso. Que se haya salido unas semanas antes, por X razones, que nunca nos dijeron los periodistas, ¿no? Álvaro Delgado y Páez Varela, del programa del programa que tienen cada semana, ¿no? Radicales, ¿no? ¿Se llama? Los radicales, sí, exactamente. Se sale, después sigue publicando, porque ya publicaba en Reforma, pero como republicó en Reforma, es muy significativo cómo está la polarización, y ahí sí hay una polarización de medios corporativos versus medios alternativos. Eso no lo podemos negar. Y en un momento dado, pues es la espada de Damocles en realidad para cualquier periodista o para cualquier ciudadano, que depende de la trinchera en que la digas. Y eso no es una obra de López Obrador, es una obra del mismo peso que han tenido las comunicaciones corporativas versus las comunicaciones no alternativas, y que en un momento dado, a pesar de que yo pueda decir, porque a nosotros tres, a Ana Francis, a Fer y a mí, se la pasan diciéndonos focas aplaudidoras, etcétera, etcétera. A ti también, Fede, igual, ¿no? Porque ahorita ya te dijeron que eras una foca aplaudidora en el chat. Bueno, en ese sentido, no me preocupa porque finalmente lo decimos desde la trinchera de Julio Astillero, que también ha sido catalogado por el mismo presidente como progre buena ondita. No nos hagamos tontos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ver desde dónde viene no es la pedrada, sino la crítica. ¿Cómo la haces? ¿A quién reivindicas? ¿No? Porque también le costó mucho a Pérez Ricard haber reivindicado a Riva Palacio, porque pues Riva Palacio fue un paladín del salinismo en contra del cedillismo. Y bueno, estamos ahorita, fíjese qué curioso, que estamos ahorita cosechando frutos amargos de un pleito de dos expresidentes de los más nefastos o de los más, pues sí, los más criticables y criticados que ha habido en la historia de México, que son Salinas y Cedillo, que vino Cedillo, o lo que queda de él, a tratar de reivindicar a no sé quién y a no sé qué, y no para qué. Bueno, sabemos para qué, obviamente, pero aquí no hay otra cosa
más que sí, o sea, uno tiene que tener en cuenta muy bien a quién defiendes, por qué o qué criticas y por qué. Y desgraciadamente las trincheras desde donde lo vas diciendo son las que en un momento dado te pueden reivindicar con un grupo o te pueden satanizar con el otro. Ya, sí. Interesantísimo tema, Ana Francis. Pues volviendo al tema del maestro Nostracordio. No, caramba, pues a ver, a mí me conflictúan cuando ocurren estas cosas justo porque yo leía bastante a Pérez Ricard y me daba mucha luz, sobre todo sobre cuestiones de seguridad. Me gusta mucho cómo lo explica y tal. Sí, su viraje tiene cierto sospechosismo para mí, aunque no necesariamente significa que lo voy a dejar de leer. No había yo caído en cuenta esto que dices, Horacio, de la salida de radicales. No me ha dado la vida para ver a los radicales, entonces como que no tenía yo esta parte de la historia que es importante, me parece, que valdría la pena pues ahí saber qué pacho. Creo que también son tiempos de definiciones. Y te voy a decir algo, Fede, la neta, la neta, la neta. Por favor, siempre la neta. Pues es que creo que no sabemos muchas cosas. Que no sabemos muchas cosas porque también es la primera vez que se hace en el mundo. El voto directo y etcétera para jueces, pues es la primera vez que se hace en el mundo. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero la democracia es un work in progress. Siempre es una obra en construcción, siempre es una obra en construcción. Y pues sí, me parece lo más democrático posible ahorita. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser un desmadre las boletas o no? ¿Quiénes se van a inscribir? ¿Quiénes no? A mí me gusta muchísimo que la paridad vaya a ocurrir sí o sí. Esa me parece una ganancia sí o sí, porque con todos y los bemoles que hemos visto y ciertas compañeras que son indefendibles de muchos partidos, incluido del propio, es preferible la paridad mil veces, mil veces, mil veces. Las ganancias son infinitas. En la práctica, en lo cotidiano, la paridad en la política, y yo creo que en todas las áreas, es necesaria y la ganancia es infinita y vale mucho la pena. Pero la neta, Fede, es que no sabemos qué va a pasar. Y si luego está intenso el Nostradamuseo, pues, ¿no? Y la tentación de sentenciar futuros, pues, ¿no? Y esa tentación de sentenciar futuros me parece que es peligrosa cuando se hace el oficio de la opinión política. Me parece que puedes hacer planteamientos y preguntas, pero la sentencia de los futuros es complicada. Entonces vale la pena, es complicada y si me apuras es bastante patriarcal. ¿Y a qué voy con esto? La construcción desde lo feminista me parece que hace una revisión siempre bien importante a los antecedentes y al presente y plantea futuros posibles. Pero es interesante la revisión minuciosa del presente y del pasado, sobre todo del presente, y plantearse un montón de preguntas. Las sentencias apocalípticas, pues sí, yo también desconfío de las sentencias apocalípticas, ¿no? Hay unas que son evidentemente mamarrachada y hay otras que no, que tienen su cierta sensatez y que tienen análisis interesantes, como las de Pérez Ricard. Nada más me causan conflicto las sentencias apocalípticas porque todo puede suceder, ¿no? No, Ahora, coincido. yo quisiera, perdón, Fede, No, agregar algo a este mismo tema, porque tú decías hace rato, bueno, es que a mí hay muchas cosas que no me gustan, igual lo comparto con Temoris y con muchos compañeros, incluso a quienes se les llama focas aplaudidoras también, y aquí Horacio ha sido crítico, ya ha sido crítica y todos, claro, hay niveles de crítica. Ahora, yo y creo que lo he platicado contigo, hay muchas cosas que no me gustan, pero también creo que hay diversos espacios de debate y de opinión donde nuestras voces pueden incidir para mejorar las cosas y para darle cabida a esas críticas. Pero, a ver, no seamos ingenuos, amigos. Si yo utilizo este espacio, como lo está haciendo Carlos, ¿no les sacaría de onda un poco? O sea, ¿no les parecería que estoy poniendo mi discurso al servicio justo de la oposición más
rancia, virulenta y venenosa que hemos tenido en años. O sea, es decir, por supuesto que no tenemos que ser acríticos, por supuesto que no tenemos que aplaudir todo lo que suceda o todo lo que haga el presidente o la presidenta, pero tampoco seamos tan ingenuos, porque y lo que voy a decir, a mí Carlos me cae muy bien, Vanessa me cae muy bien, me parecen muy inteligentes, me parecen unos jóvenes muy brillantes, pero esto que hizo Carlos parece como un gibranazo, ¿no? O sea, como que Es que ya lo vimos, sí. hay una cosa rara y esto ya lo hemos visto, y voy a decir algo que suena horrible, pero me parece que esta semana Hernán Gómez y Carlos Pérez Ricarte están haciendo mucho más por la oposición y por la derecha que Cedillo y Kiko. Bueno, aquí hay quejas en el chat. Yo quiero agregar una cosa Por un favor. poco para complejizar el asunto. Es decir, por ejemplo, el episodio Yunes, ¿no? A ver, yo tengo clavado en mi corazón el puñal de que Lidia Cacho no vive en México por las razones que no vive en México. Claro. Y por la pederastia de los pederastas y las ayudas y las acusaciones tan fuertes que ella hizo contra ese Yunes, contra el Yunes papá. Y ese puñal está clavado en mi corazón y estará clavado en mi corazón hasta que una periodista del tamaño de Lidia Cacho no pueda vivir en su país. Eso es gravísimo y ese puñal no sale de mi corazón. Si me preguntas si me da gusto el voto de Yunes a favor de la reforma judicial, sí me da gusto. No la presencia de Yunes ahí, pero que ya que está ahí, su voto haya sido para aprobar la reforma judicial, sí me da gusto. Ambas cosas son ciertas. Por eso les digo que no es blanco y negro. Pero ese puñal está en mi corazón desde que Lidia no vive en México. Y va a estar ahí hasta que no se haga justicia, pues, ¿no? O sea, ese agravio no desaparece y no debe desaparecer, pues, ¿no? Totalmente. Ya, a ver, no. Bueno, hay críticas en el chat de que Bonazo ha convertido un programa de humor en una cosa. No, está bien. Yo considero... No. Ese fui yo. Yo empecé a hablar así como que directo al puñal, el puñal al puñal. Entonces, ni modo, me perdonas. Deja de puñalear, puñal. Yo creo que, no tienes la culpa. yo creo que el cariño siempre se impone y tampoco es que nuestras biografías tienen que ver con tus últimos 2 tweets, ¿no? Cada uno de nosotros sabe que su biografía tiene que ver con muchas cosas antes que los últimos 2 tweets sean más o menos virulentos hacia ciertas cosas que a uno le pueden molestar. Cambiemos de tema para que no sigas regañando en el chat. Vamos a ver un poquito cómo ven la cultura que va a empezar, que en el segundo piso de la 4T, qué hay para la música, qué hay para la Ciudad de México, Ana Francis, qué hay, querido Fernando, ¿cómo lo ven? Pues yo lo que les puedo decir es que habrá mucho territorio, muchas cosas ocurriendo en lugares donde no ocurren tradicionalmente y que eso me da muchísimo gusto. Lo que les puedo decir es que la impronta de la fuerza de la naturaleza que es la jefa de gobierno, Clara Brugada, justo de territorializar muchísimo más el gobierno, por supuesto que estará absolutamente atravesada por la cultura, cosa que me da mucho entusiasmo y mucha emoción. Detalles vendrán en su momento. Ahorita todavía no se puede decir nada, pero piensen en esto, en más cosas por todos lados de lo que de por sí ocurre para que en la vida cotidiana de todo mundo exista la posibilidad del disfrute de los derechos culturales, que no es otra cosa que poder participar, disfrutar, regocijarse, alegrarse. La alegría, querido Federico, la alegría. Sí, la alegría la cité yo para defenderme. Oye, claro. Querido Horacio, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué expectativas tienes para la cultura, para nuestra música, para nuestras instituciones de música, para la expresión y el disfrute de la música? Mira, con aquí abajo, esta señora preciosa y maravillosa que está aquí, y con Claudia Curiel de casa, estoy seguro que no va a haber problema, ni con Claudia Sheinbaum, ni con Clara Brugada, obviamente porque las van a tener que las apoyan. Pero ¿cuál es el apoyo que necesitan ellas? O sea, sí el apoyo moral, sí el apoyo a ver, tú eres una gestora cultural sólida, próvida, eres una artista, Ana Francis Moore, yo te apoyo, pero lo que tiene que haber, de verdad, y lo debo decir tal como es, pues es presupuesto.
es dinero, o sea, no depende de Ana Francis, no depende de Claudia, no depende de Clara al 100% y tampoco de Claudia Sheinbaum, pero sí va a depender de cómo se distribuya y cuál sea el presupuesto que se designe a la cultura para ejercerla de la manera en que estas maravillosas mujeres quieren, las cuatro. Ahora, de eso va a depender del secretario de Hacienda, va a depender del Congreso, de la aprobación del presupuesto, pero que se exija y se pida el presupuesto debido y adecuado para poder ejercer la cultura a todos los niveles, para poder precisamente todo lo que los artistas que están muy resentidos con la cuarta transformación, que no pasó nada, museos resentidos, artistas resentidos, asociaciones culturales resentidas, grupos artísticos resentidos, porque no se le dio el presupuesto, no se le dio la relevancia a la cultura adscrita a las bellas artes que necesitábamos o que estábamos viniendo, que estábamos teniendo desde sexenios anteriores. Bien, perfecto. Este sexenio no lo hizo porque no le tocó, porque no hubo esa continuidad de esos proyectos, pero hubo otros como los semilleros culturales, como la creación del Centro Cultural Los Pinos, como la infraestructura del Centro Cultural Chapultepec, y lo que ayer anunció Alejandra Frausto, que es magnífico, que es la restauración que no la habían hecho en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? No le había ni empezado a hacer una restauración de los monumentos arqueológicos o iglesias o monumentos artísticos perdidos en los sismos. Aparte, toda la cuestión de arqueología que están haciendo en el Tren Maya con Diego Prieto, bla, bla, bla. Entonces, es una cuestión muy importante porque necesitan balancear esas dos cosas, ¿no? La cultura que había sido apoyada, que somos representantes de esa cultura, muchos artistas que nos vimos de veras muy limitados en este sexenio, junto con la pandemia, más aparte, obviamente, los grupos minoritarios, el patrimonio artístico que no se vende, ¿no? Gracias a Beatriz Gutiérrez Müller también, a esa gerencia maravillosa de esta gran mujer. Y por otra parte, pues tuvimos un sexenio de vacas flacas, pero los niños indígenas, los indígenas textileros que vinieron a exponer a Original en Los Pinos, bla, 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 todo lo que pasó ha sido maravilloso, han sido cambios que nunca habíamos visto, o sea, eran invisibles culturalmente hablando, las comunidades, los niños, las bandas mijes eran solamente patrocinadas por unos cuantos, pero ahora ya tiene una visibilidad mucho mayor. Entonces, eso tiene que seguir y tiene que seguir el apoyo a la cultura, pero necesitan más dinero, mucho más dinero del que se tuvo en este sexenio. Vamos a ver cómo lo logran gestionar. Y otra cosa que tiene la Secretaría de Cultura actual, que va a tener que lidiar con dos entidades que van a depender de ella, que son entidades políticamente hablando muy conflictivas, que son el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, y el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tienen sindicatos muy poderosos y además donde sigue habiendo, y me consta, muchísima corrupción de plazas heredadas, bla, bla, bla. Ya lo tienen que sacar esto de veras, lo tienen que sacar de la costumbre mexicana, porque si no se erradican todos estos vicios, así como la misma corrupción posible de las Fuerzas Armadas con lo de la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, la corrupción con el narco, etcétera, tiene que ser ahora sí una fiscalización del personal, de todo el personal, de todos los sindicatos, dejándoles autonomía, sí, pero no permitiendo que haya tanta corrupción, porque se siguió permitiendo esa corrupción porque dejaron inermes a los directores de estos institutos en contra de la corrupción sindical. Y siento decirlo, pero así es. Muy bien. Querido Fer, ¿qué piensas tú? Bueno, a mí de entrada me da gusto saber que la cultura la encabezan personas en quienes confío, que conozco, que he visto trabajar. El caso de la Secretaría Federal, Claudia Curiel, me parece una funcionaria extraordinaria, no solo una persona que conoce el medio, que tiene una cultura personal importante, sino que además vive a 1000 por hora, trae muchas revoluciones por minuto y me parece muy efectiva en su labor. Pero en el caso de la ciudad, pues me hace muy feliz porque conozco a Ana desde hace muchos años, hemos tenido muchas experiencias de todo tipo, pero sobre todo hemos trabajado nos hemos subido al escenario juntos, hemos disfrutado mucho, pero también
me queda claro que Ana conoce por todos estos años que ha estado ella justo en esa talacha tremenda de promover tus espectáculos, de crearlos, de hacerlos autosuficientes, de invitar a más gente para que se vuelva parte de ellos, pues que tiene muy claras las necesidades, o por lo menos una buena parte de las necesidades que tiene la comunidad artística en toda su maravillosa y terrible diversidad. Y yo creo que hace falta eso, hace falta no solo la recuperación de los espacios físicos, sino la recuperación de nuestros espacios culturales, ¿no? Durante mucho tiempo se nos vendió que la cultura estaba en ciertas zonas de la ciudad, y a mí me da gusto que haya un enfoque distinto ahora con el tour que se hace en Iztapalapa o el tour que se hace en Tepito, es decir, hay un tipo de esos tours que son como casi antropológicos, ¿no? De vamos a llevarlos a African Safari. No me refiero a esos, me refiero a estos tours empáticos donde los habitantes de la ciudad y sus visitantes pueden realmente disfrutar, aprender y empatizar con las diferentes culturas que conviven en esta ciudad sin basarse exclusivamente en el nivel socioeconómico que tienen esas zonas de la ciudad. Hay un montón de artistas y habemos un montón de artistas de todas las disciplinas que morimos de ganas de expresar nuestro arte y no tenemos espacios. Los pocos espacios privados que hay, pues no se dan abasto. Los festivales están acaparados por un monopolio o dos máximo, pero en realidad es uno que tiene controlado el espectáculo en México. Entonces, bueno, creo que hay mucho por hacer. La seguridad social para los artistas, que muchos compañeros hemos visto cómo pues somos a veces un poco despistados para las cuestiones de la vida y a veces nos enfermamos y nos morimos porque no tenemos nada. Hay muchos artistas que jamás... acaba de morir, por ejemplo, Valentín Rincón, de los hermanos Rincón, uno de los pioneros y grandes impulsores de la música infantil en México. Ay, ¿a poco murió? Qué mal. Ayer, pues le hicieron un pequeño homenaje en Canal 22, pero ¿saben dónde se escuchaba la música de los hermanos Rincón los últimos, 30 años? En ninguna parte. Como en ninguna parte se escucha la música de León Chávez Texeiro, ni de Guillermo Briseño, ni del Juguete Rabioso, ni de Sergio Arau, ni de Leti Servín, ni del Coro de Cardenchado. Es decir, no tenemos espacios los artistas de esta ciudad ya y de todo el país. Hay muy pocos espacios, los medios públicos son insuficientes. Y bueno, también yo creo que se va a agradecer mucho una administración cultural que sea receptiva culturalmente. Lo que está pasando esta semana con Juan Gabriel me parece el ejemplo perfecto. Fantástico. Hace una semana en la Cineteca organizan la proyección de un concierto de Juan Gabriel. La gente va como si Juan Gabriel fuera a revivir de su mausoleo. Cae más gente de lo esperado. Y a la semana siguiente, autoridades receptivas se organiza en el Zócalo la proyección del concierto. Obviamente yo voy a estar ahí y yo creo que ahí vamos a estar muchos, pero a eso me refiero, una autoridad cultural que esté pues en la vida real, pendiente de lo que está pasando, que no esté, como platicamos ahora con Ana, pues en el nostradamusismo, sino que estén viviendo en el día a día y entendiendo las necesidades pues de una comunidad que vive al día, que vive al día. Vemos algunos afortunados que podemos tener, y no creas que esto pasa toda la vida, pero que tenemos una chamba fija, que podemos decir, puta, este mes lo tengo, pero hay otros momentos en la vida de todos los artistas, de todas las disciplinas, donde el día a día se vuelve casi un hora a hora, y lo sabemos todos los que estamos aquí. Así que bueno, yo por supuesto que tengo todo un voto de cariño y de confianza con Ana, y además sabe, y creo que sabemos todos, que estamos aquí pues para seguir apostándole a trabajar por la cultura y porque las condiciones y la belleza que tiene esta ciudad se vea, que todos podamos aprender de tantos artistas y tanta sabiduría que está así, nada más caminando media cuadra. Sí, qué lindo. Apruebo ese mensaje tan... Hay que encarar con alegría y optimismo las cosas. Así es, nos lo merecemos. Hemos padecido demasiado como para en este momento cancelarnos esa posibilidad también. Mucha suerte y mucha fuerza, y sé que lo harás muy bien en la gestión, Ana Francis. Dígame, por favor. Yo propongo una bonita reflexión que surgió ayer en una conversación con el maestro Gabino Palomares, muy interesante, que es, ¿qué significa hacer arte desde la izquierda? ¿Qué significa la producción artística, o como le queramos llamar? Es decir, ¿cómo se hace arte desde la izquierda? Y eso me lleva a un
¿Dónde será que lo escribió el presidente? Creo que es en el libro de A Medio Camino, que dice que el arte a veces llega después de su época y entonces, es decir, que pasan los acontecimientos y después el arte reacciona un poco como el muralismo, como con el muralismo de Diego Rivera y etcétera, que es un muralismo que surge a partir de lo que pasó en la revolución, digamos, pero que trata de plasmar pues esta presencia de lo popular, de lo indígena, etcétera, en una ausencia absoluta, pues, ¿no? Y pues me quedé pensando en eso, pues, ¿no? Cómo se piensa el arte desde la izquierda, existe, no existe. Y un poco también para abandonar esta idea que me parece y siempre me ha parecido que es absurda y falsa, que es que el arte no tiene postura, cuando, pues, claro que tiene postura, pues, ¿no? Pero aprovechando que estoy con este trío afortunado, artístico y creativo, ¿qué piensan de eso? ¿Cómo se hace arte desde la izquierda? Interesantísima pregunta. Yo te tengo que decir una cuestión y contesto a Ana Francis muy categórico en ese sentido, porque la música clásica a la cual yo pertenezco, ustedes no, los dos músicos con los que estoy aquí, los dos caballeros músicos maravillosos, no han trabajado en la música clásica, pero la música clásica es un mundo muy derechizado que viene de las oligarquías europeas y que en un momento dado la única izquierda o lo único más parecido a lo que que ha estado vinculado con la música clásica, en realidad ha sido el socialismo en Rusia, así como el ballet, ¿no? El ballet clásico, la música clásica, con estas escuelas maravillosas de arte que hicieron, de las escuelas de ballet rusa y la escuela rusa de cuerdas y de piano del siglo XX, fueron impresionantes. Ya venían con un gran nivel, obviamente desde el XIX, pero que cuando se instauró el socialismo en Rusia, verdaderamente parte en plaza. Por eso todas las colonias, entre comillas, socialistas de la Unión Soviética tuvieron o siguen teniendo todavía un nivel en estas artes verdaderamente portentoso. Y por eso la música cubana de protesta, el Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Amaury Pérez y todos los trovadores cubanos, tienen un nivel verdaderamente fenomenal musicalmente hablando, porque realmente mamaron esa cultura musical, esa eficiencia, esa escuela rusa, o sea, tiene que ver con la escuela rusa, con la escuela clásica rusa, pero no dejó de ser estereotipada, dijéramos, de una manera o de una forma clasista o de una forma total y absolutamente no para el pueblo, que en Rusia sí, que en Cuba sí, pero que todavía, obviamente, en Estados Unidos y en Europa, tan clasista, tan neoliberal, y peor ahora, cada vez es tan peor, en verdad, no se les ocurre cómo hacer música desde la izquierda, cómo poder ser, si dependes de la derecha, si dependes de organismos y de asociaciones musicales y de managements internacionales que son total y absolutamente de derecha, en verdad, o sea, es la cuestión por la cual se estereotipa tanto a la música clásica. Es triste, pero es así. Bueno, yo como músico de izquierda, pues no los pelo en realidad, no, ni me pelan nunca, me pelaron alguna vez, pero como no quise entrar al huacal y al redil de esa manera de vender la música o de no ser yo mismo a partir de mi posición crítica de izquierda, pero también liberal y homosexual, que esa es otra cosa también, ¿eh? También es muy machista la música clásica. Y Muy entonces, bueno, heterosexual. sí, claro, claro, o sea, es tremendo, pero obviamente ya han dado un poco su brazo a torcer porque ven que el público también se les va. El público tampoco se chupa el dedo y han progresado las audiencias, que son audiencias de 60 para arriba, cada vez en esta música en Europa, en Estados Unidos. Aquí no, aquí vivimos en un paraíso que hubiera sido un poco más, realmente era o sigue siendo mucho más dirigido hacia la juventud. Es muy interesante eso porque hay mucho público joven en las artes clásicas, en la música clásica, en la danza, sobre todo, ¿no? A veces también en la ópera, pero en un momento dado se tiene que exponer más y dejar el miedo. Yo voy a cerrar esto con una decepción muy grande que tuve el año pasado, con el mismo presidente, con el 15 de septiembre, en el
en el grito, la ceremonia del grito, fueron llamados los niños de los semilleros culturales a presentar un espectáculo, Tengo un sueño, allí en el mismo, antes del grito. Y gracias a la lluvia, o sea, ellos se iban a presentar más o menos por 2 horas, llevaban un espectáculo montado verdaderamente fenomenal, increíble. Los niños de toda la República, desde los más altotes sonorenses, güeros, y los guerrerenses, los niños indígenas guerrerenses o los niños de Chiapas, habían hecho o montado un espectáculo genial y maravilloso. Y llovió mucho, y todo el espectáculo se tuvo que reducir mucho, ¿no? Y pues a todos yo toqué de solista, de Regina Orozco cantó también, y varias personas cantaron cuestiones solistas, pero por la lluvia tuvieron que limpiar que pues verificar que todas las bocinas y las luces estuvieran bien. Entonces, el espectáculo de los niños, en vez de durar 2 horas, les recortaron a la mitad, y todas las maravillas que hacían los niños, incluso había circo también, teatro, circo, música, bueno, era un espectáculo maravilloso, magno espectáculo de los niños. Pero en realidad, Horacio, pero nada más que me meta, yo estaba ahí, acuérdate ¿Estabas del ahí? metro Sí. de ceremonias, todo fue por la Y yo seguridad, estaba ahí de metiche, fue ¿sí? por la seguridad de los niños, porque Sí, incluso pues, los que hacían sí. acrobacias con el piso mojado, entonces Entiendo, fue muy triste, pero... entiendo eso, fue muy triste, pero lo que debieron de haber hecho, Fernando, y no me lo negarás, es que después del espectáculo de los niños venía 1 hora del grupo, no me acuerdo qué grupo era, el grupo, no me acuerdo cómo se llama. Yaritza y su esencia. No era ese grupo, ¿No? era otro, una banda entera, que Ah. incluso Yaritza fue y le rechiflaron, pero ella actuó en el momento de los niños. En el otro escenario, está Ujú. hablando Horacio del otro escenario. ¿Cómo se llama este grupo? Es un grupo, una banda que no me acuerdo cómo ¿No la... fue Firme? No me acuerdo Firme. si fue el Bueno, grupo Firme. una de estas bandas, Mm. bueno. Entonces le cortaron a los niños 1 hora de espectáculo, sí por la seguridad, pero en vez de haber puesto al grupo firme, o a como se llame el grupo firme, después del grito, y dejar a los niños hacer todo el espectáculo como lo habían montado hasta la ceremonia del grito, no, a los niños les cortaron, le pusieron al grupo firme que hiciera su hora entera, y después el grito y otra vez el grupo firme. A mí se me hizo muy injusto, la verdad. Yo estaba muy triste por esa razón. Perdón, pero eso no se hace. Los niños merecían de veras hacer todo su espectáculo. Y sobre grupo firme, bueno, te vas después del grito, y aunque me cobres lo mismo, pues te puedes quedar hasta las 3 de la mañana, si quieres. Oye, era el grupo Frontera, y por cierto, Frontera. me tocó estar, ya después de que los niños terminaron su show, pues los guardaron en el Palacio de Gobierno, en la parte de abajo. Cuando salió el grupo Frontera y empezó a cantar su éxito, Tu recuerdo no se va, los niños gritaban, déjenos salir, o sea, Claro, querían ver al grupo Frontera. o sea, de verdad, digo, coincido que fue una injusticia, pero más climática que de otra índole, pero sí es un grupo que a mí me sorprendió, cómo los niños sabías todas sus canciones de memoria, y yo fue un grupo pues que lamentablemente descubrí ese día porque me hubiera encantado cantar con ellos. La verdad son bastante buenos, pero fue sorprendente también esa otra parte de escuchar a toda la chamacada cantando Tu recuerdo no se va. Los hubieran puesto a cantar con ellos. Es interesante esta conversación por varias cosas. La primera es cómo se toman esas decisiones, ¿no? Digo, ya si me permiten, pues platicándoles un poco de las intríngulas que pasan por esas decisiones, así que es muy interesante. Por un lado tienes este ejemplo que pone Horacio de los niños de los semilleros, etcétera, que la metodología de enseñanza musical de los semilleros es bien interesante, y es una combinación justamente de todos estos países que generan mucho ruido, que si Venezuela, que si Rusia, que si Cuba, etcétera, por un montón de cosas, pero que su educación más musical es impecable, pues, ¿no? Y que eso es interesante, esas metodologías. Por otro lado, esta circunstancia tan particular que está adquiriendo el Zócalo de la Ciudad de México, y que creo que se antoja que otras plazas tengan circunstancias similares, que es decir, que la gente diga, pues, ¿no? Es decir, lo de la Cineteca de Juanga va a estar el domingo en el Zócalo, porque la gente empezó a decir por Twitter, Zócalo, 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 y en efecto, tanto el jefe de gobierno como Argel Gómez, que es el encargado de despacho de la Secretaría de Cultura de ahorita, dijeron, pues sí, Zócalo, es obvio y evidente, y se puede, pues, ¿no? Existen las condiciones y se puede, y eso es fantástico. Y mucha gente a lo mejor podrá decir, como se acordarán,
de aquel cagadón de cierto intelectual opinando sobre la poética de Juanga, ¿no? Pero Juanga es más allá, pues sí creo que en eso podemos coincidir. Por ahí les encargo que sigan en las redes sociales a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, porque en TikTok y en Instagram saquearon un videito para anunciar el concierto del domingo, que nomás el videito ya mira, lo recuerdo y se me enchina la piel por la orquestación de la música que tomaron para hacer ese videito. En fin, y cómo se toman esas decisiones es muy interesante. Entonces, es interesante que Horacio proponga, esto estuvo justo o injusto, coincido con Fernando que es una injusticia más climática que otra cosa, pero ¿qué hubiera pasado si la gente, sabiendo que va a estar su grupo favorito a las 10 de la noche, una hora antes del grupo, pues aquel grupo se retrasa, pues, ¿no? Nada más que consideraciones que se tienen que tomar en esos espacios y de cómo otra vez se piensa en esas cosas desde la izquierda, porque evidentemente pues estamos construyendo gobiernos feministas y de izquierda, ¿no? Pero la izquierda para ustedes es acá. Pero exacto, estamos construyendo gobiernos feministas y de izquierda. Por lo tanto, todas las decisiones que se tomen, uno se tiene que detener y pensar si eso está siendo feminista y de izquierda, pues, ¿no? Y es interesante la discusión, ¿no? ¿Qué se produce? ¿Qué discurso? En términos de la música clásica, me parece que la presencia de Horacio en la música clásica con esta genialidad y buen oficio que tiene, pues justamente gracias a esa genialidad, Horacio aprovechó y dijo, y ahí les voy con toda mi expresión y si me permites, Horacio, con toda mi jotería, pues, ¿no? Y eso rompió madres en su momento y sigue rompiendo madres y es padrísimo ver a la sinfónica de Tú las traes y que salga el solista con su estola de plumas y su chaleco y luciendo su hermosa corporalidad. Eso es radicalmente de izquierda y es bellísimo, aunque la música, el concierto sea el mismo, pero eso es radicalmente de izquierda y es muy emocionante. Entonces, ¿cómo se construye, pues, no? ¿Cómo se piensa hacer arte desde la izquierda? Es tremenda pregunta, además da para un rato largo. Creo que nos hemos despedido del canal 22, que quedamos solo en YouTube. Alex, nuestro querido... Fue una conversación muy pertinente para Canal 22, si me apuro. Exacto. Muy pertinente para Canal 22. Creo, Alex, que tú quieres contarnos la actividad que ha impedido que Julio esté hoy con nosotros y que es muy importante también. ¿Querías poner algo de eso en pantalla antes del postrecito, Alex? Ahí está. Perfecto. El querido Julio va a estar en un foro de la Resistencia desde la Esperanza para una vida digna, el 21 y 22 de septiembre del 24, en la Casa San José Hidalgo Sur 44-9, zona centro, en Saltillo, Coahuila, acompañado de figuras muy importantes de los derechos humanos, y es una actividad a la que está, por supuesto, invitando a todas las personas que se quieran unir por allí, sobre todo para celebrar y reconocer la labor del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Y creo que entramos a zona de postrecito. Ha sido un gusto enorme para mí estar con ustedes hoy, que me hayan permitido hacer algo que todos sabemos que no se puede, que es suplantar a Julio. Simplemente he estado aquí intentando acompañar a Julio, que tenía esta otra actividad. Los quiero mucho, ya lo sabe cada uno de ustedes. Venga, postrecito. Te faltó la camisa de cuadritos para sí, que funcionara bien, el reemplazo. No tenía tiempo nunca de cambiarme, porque cuando si me iba a cambiar me perdía el Bueno, creo que la pregunta de Ana de qué significa hacer arte desde la izquierda vale para más que una discusión en el programa de Astillero, vale como para pues intentar hacer un congreso con los compañeros artistas de muchas disciplinas. Yo creo que hay una oportunidad padre de escucharnos, de hablar, sobre todo proponer cosas hacia lo que viene, ¿no? Porque si nos ponemos los artistas a contar nuestros problemas, podemos durar muchos días en ello, pero lo importante es hablar de lo que viene, de lo que podemos hacer, de lo que podemos construir, y creo que seguramente es una idea que ya también te está rondando la cabeza, Ana, desde hace tiempo, pero bueno, y como postrecito, pues esta noche yo no voy a poder ir, pero se presenta Elías Ochoa en un foro de la Ciudad de México. Es para mí el Jimi Hendrix del son cubano, un guitarrista verdaderamente extraordinario, un tipo maravilloso, además de una gran sencillez. Hace años tuve la oportunidad de entrevistarlo y es pues un verdadero revolucionario del son. Y
tiene un disco muy bello que hizo hace muchos años con un saxofonista cubano, saxofonista africano, que se llama Manu Dibango. El disco se llama Cubáfrica, se los recomiendo mucho, está en YouTube, lo pueden encontrar ahí. Van a pasar una tarde increíble si lo escuchan, y bueno, si pueden ir a verlo, vayan. Elías Ochoa, y si no, escuchen su música, siempre, la música cubana siempre alegra el alma y pone a bailar un poquito también. Querido Horacio, querida Ana Francis, postrecito. A ver, yo postrecito. En el chat han estado diciendo que hace falta una cineteca en el norte de la ciudad y hace falta otra cineteca en el oriente de la ciudad. Hace falta tener cine otro, mexicano, etcétera, tanto en el norte como en el oriente. Y yo apoyo la moción. Entonces, vamos construyendo la propuesta, tienen toda la razón y pues bueno, hay que construir mucho en la lógica de el cine. Yo me preguntaría si hubiera salas de cine que sean solo cine mexicano en el oriente, en el norte, bueno, en cualquier lado de la ciudad, barato, digamos que fuera barato entrar a esos cines, ¿se llenarían las salas? Esa es una pregunta que me hacen. Y yo también me lo pregunto. Ay, si me quieren escribir por Twitter y así, y me cuentan, ya saben que es Ana Francis Moore en todas las redes sociales, así, ¿qué? Pues estaría padre irle reflexionando, y sin duda que vale la pena pensar en un coloquio de arte desde la izquierda. Habrá que construirlo, pero está padre, es una buena idea. Y gracias, amigos, es un placer reflexionar con ustedes. Gracias. Gracias, Catra. Yo tengo mi postrecito, que son 2 conciertos, bueno, uno que daré, bueno, el lunes estaré en la mañanera con la Comisión de Memoria Histórica. Sí, voy a ir en la mañanera y estaré con el presidente para anunciar todo lo que hicimos en la Comisión de Memoria Histórica y Cultural, que ahora, antes era de la presidencia, hoy por hoy es del Archivo General de la Nación, y pues vamos a exponer eso con el presidente. Y el jueves que entra doy un concierto, aquí está, Joyas Indómitas del Barroco, un concierto que le regalo al Colegio de Bachilleres, es una donación mía para celebrar su 50 aniversario ahí en el Centro Cultural Carranza, ahí en Jardín Balbuena, y la entrada es libre, ojalá que puedan ir. Es a las 17 horas, dentro de los horarios del Colegio de Bachilleres. Es una escuela, yo estudié un semestre de bachillerato ahí en el colegio, en el plantel 3 Iztacalco, y me dejó mucho, unas experiencias muy bonitas que tuve ahí en Bachilleres, y soy fan del Colegio de Bachilleres, que ha sido pues una escuela con larga existencia, y como una parte de mis almas mater, pues le he regalado este concierto a esta institución que respeto mucho. Y el otro va a ser la inauguración del festival, ya en el pleno día, primer día del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. El 1 de octubre inauguro el Festival de Música Antigua de Morelia con las 3 caras del barroco, con mi gran amigo y colega José Suárez. Espero que si están en Morelia puedan ir. Y bueno, pues es todo. Ojalá que ¿Es en Morelia, el Teatro Campo? ¿No es en No, ese va a ser no, sí, en el Teatro Campo va a ser, sí, a las 19 horas. Pero, ¿Teatro Campo de Cuernavaca o de Morelia? No, de Morelia, es un teatro de Morelia. El Teatro no Principal de Morelia, sí, fíjate, okay. Así es. Pues eso es todo lo que tengo, y pues agradezco mucho, Fede, qué bonita moderación, qué suave. Uy, Fede, sí. Qué bonita, qué suave. Ustedes son inmoderables, por fortuna. Oigan, muchísimas gracias, un gusto muy grande. Yo me despido acá, creo que queda Alex con una pequeña nota, además de las recomendaciones del fin de semana, sobre las agresiones que sufrió Gerardo Fernández Noroña. Ya necesito... Que viva Juanga el domingo, que viva Juanga en el Zócalo. Exactamente. Gracias al equipo astillero, a Alex, Sebastián, a ustedes 3 queridos amigos. Ha estado muy padre para mí. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta pronto.